Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de esta breve pausa para la publicidad y antes ya de conversar y analizar el Compos, ¿no? Lo llevamos anunciando desde la semana pasada. Pedro Quinteiro, director deportivo de la Sociedad Deportiva Compostela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido estás? Y gracias por estar aquí, porque la situación no es fácil y es importante que la gente dé la cara, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que demanda mucha gente, ¿no? Eso nosotros tenemos que estar aquí y estar disponibles para estas situaciones y lo que hay es que dar la cara y bueno, pues responder a las necesidades. Bueno, volverá a salir el sol, ¿vale? Volverá a salir el sol, tanto para el Compos como para todos nosotros, porque ahora, aunque estos días hace así un tiempo un poquito rarito, volverá a salir el sol y nosotros aquí estamos, con nuestra óptica de referencia, con VI Optics, ya sabéis, Montero Ríos 35 y Rúa das Orfas número 1, toda la calidad, mirad qué chulas, ¿verdad? Cristales, monturas, diseños exclusivos, ya lo sabéis, ahora que va a venir el buen tiempo, pasaros por ahí, por VI Optics, nuestra óptica de referencia, y ahí podréis encontrar los últimos modelos en estas maravillosas y fantásticas gafas de sol. Pedro Quinteiro, gracias por venir, ¿vale? Una situación que no es fácil. Para empezar, tengo aquí 12 preguntas, ¿vale? Tipo test, ¿vale? Son 12 preguntas. Sí, no, cortita y al pie, respuesta, ¿vale? Lo que te venga a la cabeza. Hubo gente que también nos mandó a lo largo de la semana varias preguntas, ¿vale? Varios aficionados de la Sociedad Deportiva Compostela a nuestra cuenta de Twitter y te voy a formular también algunas, ¿vale? Pero insisto, sí, no, cortita y al pie. ¿Qué nota le pones a la temporada del 1 al 10, Pedro? Bueno, la temporada, la nota desde luego que es un suspenso porque no hemos cumplido las expectativas. La nota, pues bueno, si le tenemos que poner tiene que ser menos de un 5, o sea, pues por decir algo, pues un 4, si hay que dar un número. Desde luego, es un suspenso porque no hemos cumplido las expectativas marcadas por el club y digamos que tiene que ser un suspenso, claro. ¿El descenso es un fracaso? Bueno, yo la palabra fracaso en realidad a mí me suena, es una palabra quizás muy rotunda, pero desde luego que es algo muy lejos de las expectativas y desde luego que es algo que nos toca mucho al club, porque no es lo mismo competir en una categoría como segunda B que tercera, ¿no? Afecta mucho al club, sobre todo en cuanto al proyecto de cara a un futuro, claro. ¿Te consideras, Pedro, uno de los responsables de la situación que se vivió este año? A ver, evidentemente todas las preguntas que se suelen hacer las últimas semanas y al menos que me hacen es esa, y yo desde luego que me considero como uno de los responsables. No el absoluto porque, aunque sea responsable del área deportiva, desde luego que las decisiones, hemos hablado desde un principio de temporada, que en el tema deportivo dependían de 3 personas. Iñaki mismo, cuando estuvo aquí en su despedida, lo ha dicho, o sea que uno de ellos sí, pero no el absoluto, claro, ni el total. En el reparto de responsabilidades, ¿no? A la hora de fichar, ¿quién tuvo más peso? ¿El presidente, Antonio Quinteiro, el director deportivo, Pedro Quinteiro, o el entrenador, en este caso Iñaki Alonso? A ver, este año creo que ha quedado claro desde un principio los partícipes en la confección de la plantilla. El presidente se ha mantenido al margen. Los partícipes hemos sido 3 personas, que ha sido Iñaki Alonso, Manuel Castiñeiras como secretario técnico y yo. Entonces, ¿quién ha tenido más peso? Creo que ha sido algo desde un principio, no puedo confirmar, consensuado, desde luego que yo como director deportivo, en momentos determinados, en ocasiones puntuales, pues me toca pues, digamos, hacer digamos, de balance o de filtro entre lo que es el club y los intereses del área deportiva. Entonces, hay aspectos donde a lo mejor, pues, en momentos puntuales toca decir sí o no, pues porque no hay posibilidades por parte del club. Entonces, claro que... ¿Te arrepientes de alguno de los fichajes que has hecho, Pedro? Arrepentirse, por eso te digo, yo creo que arrepentirse de lo que uno ha hecho, no. Quizás a lo mejor de lo que podríamos haber hecho y no hicimos, eso quizás sí que se puede arrepentir. Yo, sinceramente, yo creo que con esta misma plantilla, desde el principio de temporada, enfocando las cosas desde otra forma, tiene mucho más que se le podría haber sacado de potencial al grupo y no me arrepiento. Hemos sido los que hemos considerado en su momento, lo que sí creo que han podido dar mucho más en todos los aspectos, ¿no? ¿Te arrepientes de que Freddy no llegara antes? Esta temporada, obviamente, me refiero. Arrepentirme no, porque Freddy ha venido cuando ha habido posibilidades por parte del club para, digamos, de algún modo tener recursos para decidirse si se puede incorporar a un entrenador nuevo. Fue un tema económico, entonces.
No un tema económico. Ha habido una decisión en la cual pues, se despide en su momento, se llega a un acuerdo con el anterior, bueno, a un acuerdo, directamente ha sido un acuerdo forzado porque no ha habido opción, ¿no?, por parte del club. Entonces, en ese momento, pues el club tiene que hacer un balance, ¿no?, ver qué situación hay y qué posibilidades hay para poder incorporar, ¿no? Lo que es el tema entrenador es algo de mayor magnitud y donde el club pues, tiene que decir algo. Desde luego que cuando se llega a hacer la valoración, en su momento se ha considerado que Mariano era la persona que estaba ahí y se ha considerado así, no nos debemos de arrepentir y cuando ha sido posible pues hemos incorporado a Freddy. El club echa mano de Alberto Mariano, un hombre del club, por cuestiones económicas, entiendo. No, simplemente en su momento se ha comentado que se consideró en su momento ante la situación que era la persona que debería de estar ahí al frente. Lógicamente es una persona del club y si hubiese salido bien todos nos habrían estado aplaudiendo aquí a final de temporada. Que el club que es inmenso, de que ha tenido la decisión, ha tomado la decisión de apostar por Alberto Mariano y que resulta que nos sale todo fenomenal. No ha sido lo contrario, entonces ahora, claro, es normal que ahora nos estén poniendo en duda, pero en su momento se ha hecho lo que se ha considerado y creyendo que era la mejor opción para el club. ¿Freddy era la primera opción? Por mi parte nunca hubo ninguna duda, nunca hubo ninguna duda. Había muchas. ¿Y por parte de la directiva? Yo creo que tampoco. Nunca ha habido ninguna duda en ese aspecto. Que quizás, lógicamente, pues ante esta situación ha habido cantidad de nombres que han entrado por la puerta, nombres incluso de ofrecimientos, gente incluso que te puedo decir que de mucho caché, de mucho nombre, que casi se ofrecía a venir aquí. Dar nombres yo creo que ahora tampoco es el momento, pero bueno, sí. Se habló de Fernando Vázquez. Nombre de mucho caché. Fernando Vázquez yo creo que es algo que a todos, desde luego, pues, nos gustaría poder contar con él en su momento, pero Fernando Vázquez yo creo que tiene unas expectativas lógicamente más grandes tanto a nivel deportivo como económico, y efectivamente así fue. Tuvo una opción de fichar un buen equipo como el Mallorca. Pedro, ¿tienes buena relación con Iñaki Alonso? ¿O la relación es nula ahora mismo? Pues mira, la relación mía con Iñaki Alonso hasta el momento, si digo la verdad, es nula, sinceramente. Yo la relación con él creo que ha sido en el tiempo que hemos estado aquí pues más que normal, pero evidentemente pues no es una persona con la que me iría a tomar algo por ahí, desde luego. ¿Crees que la ciudad no valora lo suficiente al club? Yo creo que la ciudad al club sí que lo valora. Yo creo que lo que a lo mejor pues tendrían que valorar más es quizás lo complicado que es mantener un club, como evidentemente se ha venido mostrando en todos estos años, y sí a lo mejor en momentos determinados no ver que las cosas son tan fáciles como parecen, que el club cuando está aquí hay un trabajo detrás que es muy complicado y sí que en momentos determinados pues a lo mejor más que echar en cara cosas pues deberían de estar ahí, pero bueno, yo creo que en realidad pues la gente pues es fiel, ¿no?, en ese aspecto. ¿En algún momento, Pedro Quinteiro, se te pasó por la cabeza la posibilidad de tirar la toalla o de dimitir esta temporada o no? No, nunca, eso totalmente. ¿Continuarás el año que viene? Yo de momento lo que te puedo decir en cuanto a ese aspecto, pues el club tiene que manifestarse, ¿no? Cuando finaliza un proyecto, pues ahora el club pues tiene que tener las reuniones correspondientes. Yo por mi parte, pues yo lo que quiero es lo mejor para Compostela y si una de las partes pues considera eso o ambas partes, pues por mí sin problema ninguno. ¿Y el entrenador? El entrenador tiene contrato por lo que es... Sea la categoría que sea. Independientemente de la categoría, eso es lo que se ha acordado y eso es el acuerdo que hay con Freddy Álvarez. ¿Y el presidente? Ojalá el presidente. ¿Y el presidente? Yo creo que... Es una pregunta que yo creo que se la hace ahora mismo todo el mundo, sí, y está en boca de todos, ¿no? Si va a continuar el presidente la próxima temporada en tercera división, que yo creo que es de lo más relevante, ¿no?, ahora mismo. A ver, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que en cuanto a un proyecto deportivo pues hay que saber, ya no solo por el presidente sino por la directiva. La directiva tiene que tomar una decisión de que de cara a la próxima temporada qué medidas va a tomar, y entre ellas pues quizás sea una de esas. Lógicamente pues bueno, el club tendrá que manifestarse. A mí si me preguntas como partícipe del área deportiva o al entrenador, desde luego que cuanto antes estén aclaradas las cosas mejor, porque es tiempo que ganamos. ¿Tú sabes si va a seguir o no? Yo no te puedo decir nada porque ¿no? Esa es una decisión que directamente tiene que saber él y que pues supongo que se lo puedes preguntar él directamente, ¿no? Si existe la posibilidad, lo hizo el Celta B, sin ir más lejos, ¿no?
Si en algún momento durante estas próximas semanas, próximos meses, existe la posibilidad de comprar una plaza en Segunda B, ¿el club iría por ella? Yo en nombre del club, te insisto, yo en nombre del club no te puedo hablar porque yo no soy el club, ¿no? El club es una directiva. Entonces, como deportivamente, desde luego que bueno, son cosas interesantes porque sería forma de recuperar una plaza en Segunda B. Lógicamente no es sencillo porque sabemos que el proyecto en cuanto a lo económico esta temporada y las temporadas anteriores no han sido fáciles. Yo creo que de repente ahora por recuperar lo necesario como para recuperar una plaza tampoco va a ser fácil, o sea que yo lo veo complicado, pero bueno, es algo que el club tiene que decidir. Si hay recursos, pues el club tendría que manifestarse. Saliste bien, Pedro, bien, de este te saliste bien. Sí. Sí. Hablábamos antes en maquillaje, ¿no? Yo creo que esta temporada supongo que te habrá servido para aprender muchas cosas, ¿no? De lo que es el fútbol, sin ir más lejos. Bueno, esta temporada yo creo que nos ha servido para aprender muchas cosas a todos. Los que llevan muchos años aquí, como ha sido, pues, por ejemplo, a todos en general, a la afición y a todos. El mismo entrenador, pues mismamente un entrenador experimentado, creo que también le ha servido esta temporada para aprender mucho. Manuel Castiñeira, futbolista, creo que también con muchos años de experiencia. ¿Qué pasó con Manuel Castiñeiras, Pedro? Y desde luego que para mí también he aprendido muchas cosas. ¿Qué pasó con Manuel Castiñeiras? Hay mucha gente que dice que pudo ser cabeza de turco. En el tema de... Llegó un momento, en mayo, él estuvo aquí, ¿vale? Y decía que le dolía, ¿no? Sobre todo las formas, ¿no? De llegar un día al despacho del presidente y que Antonio le pusiera la carta. Esa es la versión que dio aquí Manuel Castiñeiras, ¿vale? ¿Qué pasó realmente con Manuel Castiñeiras, Pedro? Lo que te puedo responder en cuanto a Manuel Castiñeiras, lógicamente las formas como se ha hecho, se ha dejado de hacer, pues eso es el club quien directamente se sienta con él es, digamos, un empleado del club y el club es quien se digamos, dirige a él. Lo que pasó con Manuel Castiñeiras, pues bueno, hemos visto que ha tenido pues, la fortuna, lógicamente, pues, de ser... de tener un cargo en la Federación Gallega, en la delegación de aquí de Santiago, y desde ese momento pues simplemente se ha considerado que no eran compatibles. Esa ha sido la decisión. Que las formas a lo mejor no han sido las correctas o no, ahí podemos entrar en un debate que bueno, a lo mejor no sería el momento adecuado de entrar, pero eso podemos debatirlo. Pero el resto ha sido simplemente, pues se ha considerado que no había compatibilidad con las funciones. Se renueva por 2 temporadas a Iñaki Alonso. ¿Tú como encargado de la parcela deportiva también te arrepientes de esa decisión? A ver, cuando se renueva Iñaki Alonso... ¿Tú no estabas? Yo no estaba sí. en este cargo. Yo estaba si en lo la ves directiva. ahora, si lo analizas ahora, teniendo en cuenta cómo fue un poco esta temporada, ¿qué opinión te merece eso? A ver, analizándolo ahora, lógicamente es muy fácil cuando las cosas a todo lo pasado, pues tomar un poco y dar respuestas, ¿no? Yo desde luego, arrepentirse no, porque la respuesta a arrepentirse siempre es muy rotunda, porque va atada un poco a saber el futuro nunca lo vamos a saber, pero yo sigo diciendo que la opinión mía pues es que creo que sacando más rentabilidad a la plantilla desde un principio, con otro perfil de entrenador, que lo hubiésemos conseguido hacer de otra forma. Tu apuesta clara era que Freddy empezara la temporada con este equipo, ¿no? Bueno, si me preguntas ahora, viendo la situación y lo que me gustaría desde un principio, sí, pero efectivamente cuando a mí se me plantea la posibilidad de estar a cargo de la dirección deportiva, yo sé lo que hay, o sea, yo no me puedo arrepentir de nada porque yo decido y yo digo efectivamente, pues sí, yo doy el sí y finalmente tiro para adelante. O sea, no me puedo arrepentir, pero desde luego que si pudiese tomar una decisión en su momento, al inicio, pues igual que lo hubiese decidido, por muchos aspectos, y déjame hacer una coletilla, por favor, en el tema deportivo y en tema personal. Yo creo que el club ganaría mucho en lo deportivo, pero ya no solo en lo deportivo, sino en lo personal, creo que sí que todos ganaríamos mucho en cuanto a las relaciones diarias. Con Iñaki Alonso, da la sensación de que le tienes ganas, Pedro. No, simplemente ganas no lo tengo, simplemente yo te estoy haciendo hincapié de lo que considero que se debe hacer relevancia. ¿Cómo acabó la relación con Iñaki Alonso? Bueno, fue una ruptura traumática, ¿no? Se puede definir así, ¿o no? La relación con Iñaki Alonso, pues simplemente es una relación de directivo, director deportivo, pues
jugador y ya está, y punto, perdón, entrenador. Lógicamente, pues cuando uno se va o cuando hay una situación de un despido, nadie está contento, ¿no? Sobre todo el que es el afectado. En su caso, yo creo que a lo mejor incluso no está tan descontento porque, bueno, se ha ido, lógicamente, pues no cumpliendo unos objetivos, el club ha quedado aquí, pues en cierto modo, pues perjudicado, traumado, pero él se ha ido para su casa y ya en todos los aspectos, pues su contrato se ha cumplido. Entonces, yo creo que el más perjudicado en ese caso ha sido el club, simplemente, o sea, no, sin dar más puntualizaciones, ¿no? Estuvo aquí y él achacaba, digamos, la trayectoria negativa del equipo, hablaba de que hubo una mala planificación en pretemporada. ¿Eso de quién es culpa? Mira, el tema de la planificación es algo que él desde un principio ha hablado y, lógicamente, cuando hablas de planificación hablas de muchos aspectos, ¿no? Él, por ejemplo, quiero recordar que hablaba de partidos... Él llegó a decir metidos con calzador. Sí, metidos con calzador, o sea, pero por eso te voy a hablar. Él puso un ejemplo, por ejemplo, un partido, que era un partido de pretemporada de acuerdos que había anteriormente por el club, pues efectivamente, si son acuerdos anteriormente hechos por el club, antes de Iñaki Alonso hay vida aquí, o sea, esos compromisos hay que hacerlos. Entonces, si tú tienes un partido ya programado de temporadas anteriores que incluso no se pudieron hacer y de repente llegan y forzosamente pues tienes que hacerlo sí o sí, te voy a poner un ejemplo, que es el partido que estaba previsto hacer contra el Rápido de Bouzas, es un acuerdo que había ya anteriormente hecho con el club, que ni siquiera pues yo estaba aquí en la parcela deportiva, es un acuerdo que hay que hacer, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Te puede gustar más o menos jugar en sintético o no, independientemente de que sepas que te carga o no te carga, pero tienes que hacerlo. Otros equipos han venido aquí en la temporada a lo largo de la primera vuelta a pintarnos la cara entrenando en sintético toda la semana, o sea que yo creo que no es ningún tipo de excusas. Y en cuanto a planificaciones, disponibilidad del campo de San Lázaro, que es una de las cosas que creo que todos aquí nos quejamos, pero ya no es a nivel técnico solo, nos gustaría en su momento disponer del campo. Eso es un tema que a nosotros, si me preguntas, desde inicio de temporada, ojalá pudiésemos... Ahora que hablas del campo, Pedro, varios aficionados nos mandaron preguntas, como te comentaba antes, y hay alguno incluso que decía, bueno, a ver si la veo por aquí en los papeles, la posibilidad de que en tercera división el equipo jugara en Santa Isabel. Yo no sé si eso es viable, si no es viable, como desde el club, supongo que tampoco se habrá dado tiempo a hacer este tipo de valoraciones, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que primeramente el club tiene que tomar las decisiones correspondientes, la directiva tiene que tomar una reunión y una vez esté asentada y marcada las pautas de cara a la próxima temporada, en base a eso se puede hablar. Yo, mientras el club no tome unos pasos, no dé unos pasos, por nuestra parte no podemos hacer ninguna planificación en ningún aspecto, ¿no? La última, un poco que hay gente que está nerviosa, ¿no? Sobre todo por la continuidad o no del actual proyecto, ¿no? Sobre todo a nivel mirando para arriba, ¿no? Del presidente en este caso. ¿Cuándo sabremos más o menos si este proyecto va a continuar adelante? Yo creo que... Ahora mismo, la afición del Compostela que está viendo hoy el programa, ¿qué le diría el director deportivo del club? Yo como director deportivo, una respuesta de tal magnitud como la que me estás diciendo no la puedo decir, porque te vuelvo a insistir que el club es una directiva, hay más gente detrás y lógicamente pues dependen de muchas decisiones. No, yo soy la persona adecuada para decirlo. Está claro y es evidente que la temporada pues le queda una semana y evidentemente pues a más tardar en 1 o 2 semanas supongo que el club tiene que de alguna forma hay que manifestarse y dar marcar un poco las directrices de cara al futuro. Eso es innegable, ¿no? Pedro, un placer. Mil gracias por dar la cara, que no es fácil, ¿eh? No es y te lo fácil. agradezco. Desde luego. Vale. Gracias a vosotros. Mucha suerte para el futuro. Aquí estamos y bueno, esperemos que el futuro que sea lo mejor posible para los intereses del Compostela y de la ciudad, desde luego. Mucha suerte, Pedro.